Muy bien, ya estamos en comunicación con Ángela Gentile, infectóloga. Ángela, buenas noches, ¿cómo le va? A ver, no la estamos escuchando, me parece. A ver, estamos con un problemita en el audio. A ver, Con audio ahora yo. sí, ahí sí, Ángela. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí perfecto, ¿qué tal? Buenas noches. Bárbaro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, noches. bien. Bueno, Ángela, a ver, un mes de cuarentena, ¿cómo está observando cómo se están desarrollando las medidas y todo este protocolo que ha puesto en marcha el gobierno argentino? Bueno, la verdad que cuando uno mira la curva con la aparición del número de casos y cómo se duplican los casos, evidentemente la cuarentena fue un relativo éxito, es satisfactorio. Siempre soy cuidadosa en marcar un éxito total porque uno tiene que ir siguiendo el tema paso a paso. Pero pensemos en algunas cosas objetivas. Cuando empezamos la cuarentena, el número de casos se duplicaba cada 3 días. Ahora el número de casos se duplica cada 15 días o más, lo cual es muy importante eso, porque está implicando que ha bajado la transmisibilidad. Cuando nosotros comenzamos la cuarentena, hace ya bastante, teníamos alrededor de 100 casos, teníamos un índice de transmisibilidad que se mide por un numerito que se llama RO. El RO nos decía que por cada enfermo, ese enfermo contagiaba a 2 o a 3. Y incluso cuando uno mira los picos importantes de casos de Nueva York o por ejemplo de Europa, Italia, Francia, el RO llega a 6. Un enfermo contagia 6 y nosotros eso lo hemos bajado muy considerablemente. Y si uno observa, la curva está más aplanada. En realidad no es un pico ahora lo que estamos esperando, es una aparición controlada, aumentada, sí, va a haber más casos, pero controlada del número de casos para permitirle a cada uno de los argentinos tener la mejor posibilidad de atención. Ahí es muy importante, Ángela, lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque muchos medios están apurados por a ver el pico. ¿Usted cree que ese pico, por estas medidas que sobre todo la sociedad argentina ha hecho carne y tan responsablemente lleva adelante, no podría llegar nunca? No, en realidad es así. Más que un pico, queremos una meseta, ¿no es cierto? Que no aparezca ese aumento brusco, como uno ve en las curvas de los países que mencioné, sino que aumenten los casos, desde ya que sí, pero lo hagan en forma más lenta, más controlada y más amesetada. ¿Y entonces, aumento va a haber, pero no descontrolado. Claro, eso, claro, está bien. ¿Y usted qué es lo que aconseja? Porque muchos empiezan a poner impacientes, entonces, bueno, que permitamos la salida de los chicos, que permitamos determinada actividad, que flexibilicen por allá, cuando tenemos experiencias cercanas de otros países donde se está poniendo cada vez más fea la situación, ¿no? ¿Usted qué aconseja? Hoy estuvimos discutiendo mucho esto con el señor presidente, con el ministro, un poco ubicando primero el primer concepto, que todo el país no se puede manejar igual, porque la situación epidemiológica es diferente. No es lo mismo capital con conurbano que a lo mejor provincias como Formosa, Catamarca, Santiago del Estero. Hay muchas que prácticamente han tenido ningún caso o muy poquitos casos, lo cual hace que la flexibilización de la cuarentena tenga otra mirada. Hay actividades que se van a poder liberar, mientras que en capital y conurbano estamos más complicados, es el 70% de los casos, y esa flexibilización se va a hacer un poco más complicada y hay que ser mucho más cauteloso. Hablamos también de los chicos y, de hecho, la idea es permitir alguna salida controlada, no las clases ocupan mucha actividad, mucho transporte público y eso no se puede hacer. Pero una salida controlada, peridomicilio, minutos con su papá o su mamá o una persona que lo cuide, eso puede ser y es como una caminata saludable. No a la plaza. De cosas se pueden permitir. No a la plaza, no al arenero. No a la plaza, no a los juegos, porque los juegos es muy complicado poder manejar el contacto. El contacto. Y ustedes recuerden que este virus se transmite por contacto, se queda en las superficies. Y cuando el chiquito estornuda o bien, digamos, no controla totalmente la forma de eliminación de saliva, queda todo eso, digamos, queda la tos,
las pequeñas gotitas impactan en los juegos y esto hace que sea muy complicado manejarlo cuando viene otro chiquito detrás. Los chicos hacen formas leves, entonces a lo mejor vamos a encontrar, si permitimos los areneros y los juegos de plaza, chiquitos que están relativamente bien y a lo mejor están con COVID. Por eso que eso no, tiene que ser con un núcleo familiar mínimo, una persona sola acompañante y un rato, como para realmente permitir ya la salida, pero muy, muy controlada. Escuelas por el momento no, porque son actividades masivas y eso realmente es imposible hacerlo. Total, total. Es decir, Capital y AMBA y Provincia de Buenos Aires, la cuarentena va a seguir siendo restringida y muy controlada. Por lo menos mucho más restringida y controlada que en el resto del país, donde la realidad epidemiológica es diferente. Después, por supuesto, cada gobernador con su ministro de Salud, el ministro de Salud de la Nación, verá ya en una forma más pormenorizada, actividad por actividad, para poder ir viendo, de acuerdo. Yo siempre digo, un ojo en la actividad y el otro en la curva epidemiológica, que con eso se va a ir avanzando. David. Sí, doctora, buenas noches. Le quería hacer dos consultas. Una, si digamos, ¿qué evaluación hacen de esta flexibilización que ya hubo en la cuarentena? O sea, primero eran 11 actividades, hoy son más de 50 actividades flexibilizadas. ¿Qué resultado dio? ¿Se administró bien la situación? Y por otro lado, le quería preguntar, hoy se veía una noticia que dice que el virus en 7 semanas desaparece a nivel internacional. ¿Hay algo de eso o es un estudio muy preliminar? No, en realidad yo creo que la cuarentena ha dado sus frutos a pesar de esta flexibilización y vemos que no se disparó el número de casos, no se descontroló, lo cual no hay ningún tipo de problema si estamos bien. No hay que ser exitista, pero estamos controlando y la verdad que estamos bien, estamos satisfechos con lo que está pasando. Y con relación a informes que aparecen, son informes que cada tanto algún experto en el mundo, a lo mejor mirando su país o con algún modelo matemático lo dice, pero la realidad es que en lo personal no creo que en 7 semanas el mundo resuelva nada. Creo que el coronavirus llegó para quedarse. Hasta que no tengamos una vacuna va a ser complicado. La vacuna es el distanciamiento y todos tenemos que entender que es una tarea de todos, no solamente de un ministerio, de un equipo de salud. Cada uno en cada lugar tiene algo para hacer, una tarea. Y si todos trabajamos muy fuertemente, vamos a continuar controlando esta situación, que es lo que realmente más queremos, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches. Juan Amorín te saluda. ¿Qué tal, Juan? Quería consultar puntualmente por la cantidad de casos que se están dando en trabajadores de la salud. Estamos con una tasa, tengo entendido, elevada. Ayer el propio ministro de Salud tuvimos oportunidad de consultarle y dijo que estaba preocupado. ¿Cómo venís viendo esto y qué se puede reforzar para evitar justamente que los trabajadores de la salud se contagien? Porque con pocos casos estamos teniendo una tasa bastante alta, ¿no? Sí, eso evidentemente es un motivo de preocupación y yo creo que hay que darle una mirada especial porque trabajar mucho quizás en cada lugar de trabajo, armar grupos, no si hay 10 profesionales vayan los 10 al mismo tiempo, sino vayan 5 y 5, porque si eventualmente surge un contagio, no se cae todo el equipo entero. Y por otra parte, trabajar mucho con el distanciamiento, porque a veces uno está acostumbrado a trabajar en ateneos, discutiendo pacientes, y cuesta un poco entrar el tema del distanciamiento, la conducta social que ha cambiado totalmente. Fundamental que todo el mundo tenga los equipos de protección personal, y recordemos que los geriátricos son un momento muy complicado también, porque en muchos de estos lugares es el otro gran grupo de riesgo también, donde aparecen precisamente los más vulnerables que se pueden contagiar. Otro tema importante en el equipo de salud es el pluriempleo, que también se vio un poco en este tema de los geriátricos. Equipo de salud que va pasando por varios lugares y eso evidentemente es nuestra realidad, pero no es la mejor en esta pandemia. Bueno, muy bien, Ángela, la verdad que muy claro, ¿eh? Hoy no quiero que adelante algo que seguramente el presidente, pero ¿ya han tomado alguna decisión o el presidente ahora es el que analiza después de la reunión que tuvieron hoy con el presidente? No, nosotros solamente planteamos lo técnico, discutimos posibilidades, etapas, comunicación.
la importancia de la comunidad, la importancia de trabajar en conjunto. Luego el señor presidente se reunirá con su gabinete, con otras fuerzas importantes, gremios y pienso empresas, y su decisión es la final con su gabinete fundamentalmente. Bien. Así que todavía me parece que nosotros no podemos dar una fecha, no es resorte nuestro, falta un análisis final, porque es una construcción colectiva, evidentemente, no es solamente sanitaria exclusivamente. Bien, gracias Ángela, muy amable y muy completo, muy No, por favor. Gracias. Ángela, gracias. Bien, Ángela Gentile, infectóloga, forma parte del comité de expertos que asesoran al presidente de la Nación. Como te digo directamente, habitualmente todos los días, los que saben, a los que hay que escuchar, no a los irresponsables que caranchean políticamente sobre la pandemia del coronavirus.